buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Y buenos días a los oyentes que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio en FM y que nos ven por streaming en telemetro.com/radio y en Metcon Go. Hoy es lunes 21 de diciembre del año 2020, año de inicio de la pandemia, año de inicio de la vacunación en los países del primer mundo y día en que inicia la restricción por género en Panamá decretada por el gobierno nacional. Ya empezó el caos. Bueno, el fin de semana fue increíble. Yo veía las fotos de la gente en los centros comerciales y yo no me lo podía creer. O sea, la recomendación de las autoridades para que la gente guarde distanciamiento, que no se aglomeren, cayó en saco roto. Entonces, cuando vemos las cifras, ya entendemos la explicación de por qué. Y fíjate que hasta el Papa, porque esto no es un fenómeno de Panamá, es un fenómeno mundial, el Papa Francisco manifestó ayer en su homilía su preocupación porque a pesar de la pandemia parece que el consumismo se ha apoderado de esta Navidad del año 2020, increíblemente. Con todas las necesidades que hay, la gente salió desaforada a nivel mundial a hacer compras de Navidad este fin de semana. Sí, yo creo que vemos eso en todos los países, pero yo quiero volver a la medida. Sin duda la responsabilidad es compartida, pero tiene que haber claridad en la aplicación de las normas. Mira, el ministro anunció una cosa, al día siguiente el decreto dijo otra cosa, el comunicado dijo otra cosa, y ahora en Gaceta salió otra cosa. Entonces al final hay muchísimas dudas. Hoy va a haber un caos en la calle. Ya empezó porque ya vi cómo estaban sacando hombres, pero vi en otro lugar dejando entrar hombres. Hoy es día de mujeres. Entonces, falta claridad, como en cada conferencia que dan, les toca salir a aclarar al día siguiente. Y por otro lado, la responsabilidad es compartida y falta muchísima información y muchas cosas que hacer por parte del gobierno. Tú tenías esta mañana a Enrique Lao. Sí, y a la viceministra sobre el tema, casualmente de las restricciones. Solamente para agregar, al final cuando se habla de compras, cuando se dijo de compras comerciales, todo el mundo pensó en los comercios porque está comprando cosas para Navidad. Pero es más allá, la gente que va a la farmacia a comprar un medicamento. Al súper. La gente que va al supermercado. Así es. O sea que realmente entendí cuando estaba la viceministra hablando que es una restricción muy similar a la que había antes. O claro, sea, pero eso es lo que debió decirse. La única diferencia es que no hay horario. No hay horario por cédula. Pero hay la misma restricción. Hombres compran... mujeres compran a partir de hoy, intercaladamente hombres compran a partir de mañana. Pero si es así, compras, sí. No entiendo para qué agregan la parte comercial. O sea, simple y sencillamente hoy es un día de hombres y mañana es un día de mujeres. Ya, punto. No, pero tienes que decir para tabla compras. rasa. Para Pero compras. Para compras no me parece enredado. Para compras al por menor. Para compras, sí. Porque es que de lo Entonces, contrario... si yo voy a comprar para mi restaurante... Es que para compras es enredado. Ya ahí enredaste a la gente. Ok, sí. ¿para comprar qué? Para comprar todo, para salir todo, para comprar algo no solamente en eso, la gente que va a comprar un repuesto de auto, la gente que va a comprar gasolina, la gente que va... O sea, hay una amplia gama de compras. Sí, yo no sé que si se compras al realizan. por menor para ellos incluye servicios o no, por ejemplo. Sí. Por lo que entendí de la viceministra, sí. ¿Qué hago? ¿Me voy a quedar tirada sin gasolina Entonces, mañana? ¿qué pasa? Ahora, los policías que tienen que hacer cumplir esto, ¿qué van a hacer? Van a utilizar la mejor discreción. Pues. La discrecionalidad. La discrecionalidad. Oye, la discrecionalidad. Navidad. Discrecionalidad que ya es una cosa acostumbrada, no por eso dejemos de señalarla y que además ya ha tenido, tal como lo anunciamos aquí, repercusiones internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU se manifestó llamando la atención a las autoridades panameñas de que deben permitir que la gente se manifieste pacíficamente sin violarle sus derechos fundamentales. Es decir, la cosa tomó ya un cariz a nivel de la ONU. Pero es que ya se pasaron. O sea, ya hemos quedado ante el mundo como intolerables a las protestas y no se ha dado cuenta el gobierno, por cierto. Pero ayer, curiosamente, hubo una y protesta. encima abusando de la libertad de expresión, porque le pegamos cada vez que hay una protesta le pegamos a un periodista. A un periodista. Ayer, por cierto, hubo una manifestación pacífica en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, convocada por Suntrax,
para conmemorar el 20 de diciembre, día de la invasión, 31 años de ese suceso, y no había un solo policía. Me mandaron los videos y ahí se veían los manifestantes pacíficamente cerrando la calle, pero pacíficamente, bueno, en un área por ahí cerca de la estatua de Gandhi, con sus banderitas rojas de Suntrax, sus camisetas, sus cuestiones. No se veía, por lo menos en el video que me mandaron, ni un solo policía. Ellos saben con quién, a quién apurrean y a quién... Oye, hablando de cuarentena total, la asamblea toma posesión el 2. Ay, Dios mío, sábado, sí. Y es cuarentena total. Va a ser todo por Zoom, asumo, no sé. O sea, debe ser porque bueno... ahí viene otra excepción, viene otro paréntesis. Ahí sí, porque es que eso es una norma constitucional. Exacto. Entonces, ahí hay un conflicto entre el decreto de restricciones y la norma constitucional que establece que la asamblea debe instalarse. Bueno, ¿y dónde queda el sentido común? Bueno, ¿Cuál de los dos queda el sentido común? Ese siempre ha sido el menos común de los sentidos, mi querida Flor. O sea, tendría que ser por Zoom, el discurso del presidente va a ser por Zoom, ¿no? Independientemente que no haya restricciones, en medio de una ola de casos como la que estamos teniendo, debería ser por Zoom. Prepárate. Todo por Zoom. Prepárense para el discurso del 2 de enero. Va a ser flores y rosas. Sí. No lo dudo. Y regañitos. Y regañitos. Reganitos. Yo creo que el sentido común, ahora que lo mencionaban, indica que este discurso es quizá el más importante del hasta ahora del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Debería aprovechar el discurso, consejo no pedido, para detallar el tema económico, el tema de la deuda, el tema de cómo nos hemos endeudado, para qué nos hemos endeudado, en qué se están utilizando esos recursos y cuáles son las medidas para salir de la crisis económica. Eso es fundamental en estos momentos. Porque la parte de la salud, todos los martes tenemos la conferencia de prensa, ahora ya cuando hay emergencia... Y todos los miércoles tenemos la rendición de cuentas del vicepresidente. En redes. Fregamos mucho para tener rendición de cuentas martes y miércoles. ¿Qué más queremos en la vida? No. ¿Cómo ¿Qué más? esos periodistas? En serio, el presidente debe aprovechar esta oportunidad, primero para enviar un mensaje de esperanza. También importantísimo, detallar bien, aunque ya más o menos se sabe la agenda del tema de la vacunación, pero aprovechar para reforzar eso a quienes no reciben la información diariamente, porque el discurso del presidente al final se transmite por radio también y hay en poblaciones alejadas, en áreas de difícil acceso, donde la gente está pendiente de eso. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo va a anunciar la fecha de vacunación, el inicio del proceso para el 15 de febrero, cuando están apenas cotizando las neveras y solamente hay 3 en Panamá? Bueno, esa es parte de la programación que deben tener. Se puede iniciar. Están apenas cotizando. Bueno, está bien. Pues esto es parte del reto, Flor, de la logística que ya Oye, a mí me todos resultó, sabían. me saltó mucho algo que dijo Lau. Dijo, hagamos lo que hagamos, esto nos va a ganar. ¿Tú lo oíste, Ateneo? Sí, lo escuché. Escuché eso y escuché también cuando habló acerca de las compras. O sea, de que estamos pagando 3 y 4 veces más por los insumos. Claro. ¿Por qué? Él explicó que hay una gran demanda mundial por muchos de estos insumos y por esa razón estamos pagando 2 y 3 veces más por los insumos, que me imagino que debe ser producto también de las circunstancias en donde estamos requiriendo mucho más insumos que de costumbre. Claro, debiésemos tener proveedores que de forma constante le compran al Seguro Social, que es una entidad que gasta millones de dólares al año en insumos, y que debiesen tener algún tipo de situación particular, porque son los mismos guantes del año pasado. Nosotros no salimos al mercado a especular en la compra de guantes todos los años. El Seguro Social compra guantes de manera regular, compra batas de manera regular, pero bueno, lo que dice el señor Lau es que ante la gran demanda internacional, por esa razón, pues se están comprando los guantes más caros y por esa razón también hay desabastecimiento de guantes, asumo yo, ¿no? Pero ese fenómeno ocurrió a principios. ¿Le creíste? Sí, mira, la verdad que queda con muchas dudas. Ese fenómeno Atenógenes inició al principio de la pandemia, porque evidentemente hubo una demanda de todo, incluso de papel higiénico. Pero por ejemplo, con el tema de las mascarillas, y eso lo notamos todos, las mascarillas, las máscaras estas de 3 capas,
se dispararon incluso en el mercado al por menor, en las farmacias y supermercados, y luego bajaron de precio a lo que normalmente se conseguía antes de la pandemia. Entonces, porque la industria se dedicó, la industria en China sobre todo, hay que decirlo, manufacturera en China, en India, se dedicó a producir masivamente esos insumos que estaban siendo demandados por todo el mundo. Entonces, no sé si es que ahora están produciendo menos o hay más demanda. Yo creo que la demanda en esos insumos se ha estabilizado, porque la pandemia lleva 10 meses, o sea, no es algo imprevisto. Entonces, no sé. Me quedan mis dudas con esos argumentos. A propósito del seguro, vieron que ahí instalaron en el estacionamiento del complejo metropolitano las dos de las toldas, entiendo que son las que son hospitales de campaña más bien. Sí, exactamente. Que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos. Fueron 3 que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos. Entiendo que 2 se instalaron ahí, otro en Chorrera. Y eso incluía las camillas esas de aluminio con colchonetas azules que iban dentro del paquete con aire acondicionado y demás. No son los catres, para aclarar, que solicitó el doctor Lao al SINAPROC. ¿De qué te dijo de eso? Los catres entiendo que son para el gimnasio de la Universidad de Panamá. Son para gimnasios, pero también se refirió a las camas, porque dice que, el pedido de los catres es como una contingencia porque realmente, si se pueden ver, los hospitales de campaña no son camas hospitalarias, pero no son catres. O sea, está como en un término medio, ¿no? Sí. No es catre, pero es cama hospitalaria. Son catrecamas. Catrecama. Una chimba, como diría. Oye, ¿vieron también lo del centro que hace las pruebas de COVID en el aeropuerto? Sí. Preocupante. Preocupante. Sobre eso le pregunté a la ministra de Salud. La viceministra de Salud dice que van a investigar el asunto. ¿Qué cosa o qué? Que no están, que algunos de los laboratorios, Sí. Eso es un consorcio de laboratorios. Creo que son como 9 laboratorios que participan ahí en Tocumen. Algunos no están certificados por el Gorgas. Y el Gorgas emite esta lista, pues, de laboratorios certificados y no aparece. Y el Gorgas todavía, pues, le emitió. La última que emitió fue el 2 de diciembre y no está ni el laboratorio Yers, que aparece allí, ni está tampoco el laboratorio Minimet, que también aparece en la lista de lo que están haciendo las pruebas en el aeropuerto de Tocumen. Ahora bien, lo que... Van a investigar y también el MINSA va a investigar. Lo que está diciendo el aeropuerto de Tocumen a través de algunos de sus voceros, dice que la lista que publica el Gorgas es para hacer prueba molecular PCR, pues no la prueba Sofía, que es la rápida, que demora 15 minutos. En el aeropuerto de Tocumen. Sí, ahí puede haber una. Puede ser esa la diferencia, no sabemos, pero sí sería bueno entender lo que está ocurriendo, y ya dijo el Ministerio de Salud que va a investigar. Lo cierto es que dijo Lau que va a investigar lo de los cobros de $200 a los pacientes que necesitan oxígeno. Después que pasó la entrevista, se comunicó vía WhatsApp con nosotros y nos dijo que ya había investigado. Eso fue rápido. Y que se trataba de una especie de depósito que se le cobra al asegurado cuando se le entrega el tanque, y cuando se devuelve el tanque, los $200 se devuelven. Pero igual, la gente que no tiene los 200 dice, no los tengo, no me dan oxígeno, me muero. Si no tienes, entonces, ¿qué pasa? Oye, esos son 2 bonos solidarios. Lo pensé, lo venía pensando. O sea, decía, el bono solidario de 2 meses. Solidario sin haber comprado un chicle en el mes. Sí. Sí. Así que esa quedó por mitad la investigación. Bueno, lo cierto es que las pruebas rápidas en Tocumen ha habido quejas de personas que salen positivos y que luego cuando entran, porque los hacen irse o a su casa aislados o a hoteles, y entonces estos pacientes deciden hacerse una segunda prueba para verificar y les sale negativo. Entonces hay falsos positivos aparentemente, y esa es la queja con las pruebas. Y han sido muchas. Y han sido muchas. Y pasa mucho. No, pero hay que también ser objetivo en ese punto. Pasa mucho en la prueba Sofía. Ojo, pasa mucho en la prueba Sofía. Es susceptible a que te salga un falso positivo o un falso negativo, cualquiera de las dos. Por eso normalmente después que te hacen la prueba Sofía, abajito el laboratorio te dice, para mayor seguridad, por favor hágase un PCR. ¿Para qué existe esa? Por cualquier cosa. Dice. ¿Qué? ¿Por qué cosa de qué? O sea, hisoparse 2 veces en 2 días no es fácil. Yo lo he hecho. Yo también. Lo decimos por experiencia propia. Por experiencia propia. Nos ha tocado, pero bueno, es parte de. Así que creo que hay que poner eso en el balance. Lo crítico es el caso de algunos turistas que llegan
con una prueba negativa de su país, pero que ya había perdido la vigencia, tienen que hacerse la prueba Sofía y salen positivos. Y entonces no pueden ni quedarse a disfrutar, pasan a un hotel hospital. Es muy complicado. Solo salieron de su país para cambiar de ambiente. Complejo Exacto. porque, bueno, es un ambiente de pandemia, ¿no? El que vivimos a nivel mundial. Oigan, y lo de la cepa nueva en el Reino Unido Eso sí ha alborotado el Congo este fin de semana. Y se ha complicado. Se ha complicado. Y además se descubrió esa misma cepa en Australia, en Sudáfrica y en Italia. Es decir, ya está no solamente en África, en islas como el Reino Unido y Australia, sino que ya también está en tierra firme en Italia. Y lo más probable es que se extienda a buena parte del mundo, como ocurrió con la cepa original del COVID, Sí, ¿no? sí. Es parte de esta realidad. Ahora bien, lo que he leído hasta ahora de la cepa es que no afectaría lo de la vacuna. Y segundo, no es que tiene mayor letalidad que la cepa original, lo que sí tiene un mayor nivel de contagio. Aparentemente contagia más rápido. Contagia mucho más rápido. Tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Pero Poder. espérate, un segundo, ¿de verdad vamos a pausa ya? Son las 8:20 minutos de la ¿Cómo han mañana. hablado ustedes? Mira tú. Después de la pausa seguimos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Ahora vamos a establecer contacto con la doctora Marta Llue, que en unos minutos estamos estableciendo el contacto con ella, Flor, pero hay más. Hay Oye, mucho entonces el más doctor esta Lau mañana. habló esta mañana de que si la Ciudad de la Salud estuviera lista hubiera 1.500 camas más. Y es verdad, 100% es verdad, pero ¿cuándo empezó este gobierno a meterle el turbo a eso? Ahora, No, lo que pasa es que Ahora. ese es una construcción que ha estado en problemas desde el inicio, sí, en pleitos desde prácticamente el inicio con la compañía adjudicataria de esa licitación, con FCC. Eso incluso está en tribunales de arbitramiento internacional. Entonces, yo no sé, yo creo que sí, es verdad que si hubiera estado lista en su momento, debía haber estado lista en el 2015 originalmente, Exacto. que era la fecha que decía el contrato, y no estuvo. Y todavía hoy en el 2020, 5 años después, no está. Bueno, Esa es la triste realidad. Sí, realmente pero por no otro son lado, 5, él hizo son un 8 años acuerdo. después. 8 años después Sí, de que se inició la De que obra. se inició la obra. Eso es todo, eso todos están llenos la boca de verdad, pero mi pregunta es, Lau no hizo un acuerdo con FCC para ahora reactivar la partecita que va a estar lista en enero. ¿Dónde está ese acuerdo? Bueno, supuestamente eso es lo que se ha dicho, pero... Él dijo que llegó a un acuerdo con FCC. Correcto, eso es lo que él ha dicho, que llegó a un acuerdo para habilitar un área, un ala de la construcción de la ciudad hospitalaria para habilitarla para COVID. Pero de ese acuerdo no se conoce el texto, no se conoce la redacción, las condiciones del acuerdo. Y es curioso, de todas maneras, que llegues a un acuerdo con un contratista con el que estás pleiteando, ¿no? Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Lo cierto es que hoy en día hay 104 camas disponibles En el complejo. en el complejo. Y de esas hay 13 de unidad de cuidados intensivos, pero de las 13 de unidad de cuidados intensivos no todas son para COVID, solamente quedan 2 de unidad de cuidados intensivos para COVID. Ahora, imagínese lo delicado. Y eso es en el complejo. En los hospitales privados están en una situación similar. El hospital modular Confirmado. son 100, de las cuales 20 son de UCI, pero debo suponer que están todas ocupadas. El hospital Figali, o la habilitada área del centro de convenciones Figali, son 160. Y no sé si haya... hay el ICSE. En los hospitales de campaña no hay unidades de cuidados intensivos. No hay unidades, sí. No. Entiendo que el ICSE, el Instituto Técnico Superior del Este, también se está habilitando. El gimnasio de la Universidad de Panamá se está En los habilitando. gimnasios es donde van a estar los catres. Y los ahí, gimnasios. evidentemente, es para gente que va a estar aislada, Exacto. entre comillas, pero no en situación delicada. Ese es el punto de la utilización de los catres en los gimnasios, que no van a tener aire acondicionado, sino que hay un tema de ventilación. Ahora, debo entender que esa gente es gente que está en peor condición de salud que las que están en los hoteles. Porque si no... Depende, porque hay algunos casos en donde la persona dice que simple y sencillamente no puede regresar a la casa por las condiciones en que vive. Entonces, muchas de estas personas eran trasladadas a hoteles hospitales. Es decir, ¿por qué? Porque en la casa viven muy hacinados, son muchas personas dentro de la casa, entonces por el riesgo de contagio, aun cuando no esté en una situación delicada, la estaban trasladando a un hotel hospital. Ahora asumo que la van a trasladar a los gimnasios, ¿no? Y le tocará dormir en el catre, pues. Ese es parte de la Yo realidad. quiero ver a dónde van a ir los políticos a los que les dé COVID
¿Ellos van a ir a un hospital privado o les va a tocar un catre? Pero es que no hay cupo en los hospitales privados, Flor. Entonces, Le puede tocar un catre. también vi esta mañana, o escuché más bien porque ya venía en el carro hacia acá, la entrevista que le hizo Atenógenes a los médicos representantes de los hospitales privados. Sí. La situación es crítica realmente. La situación es crítica. Entonces hay gente que llega al hospital privado y lo rechazan porque no hay cupo. Y lo canalizan hacia el sector público. Y en el sector público se están acabando los cupos. Entonces, reitero, las recomendaciones son cuídense, cuidémonos. Es responsabilidad compartida. Si bien podemos quejarnos de la falta de planificación, de la falta de medidas a tiempo, etcétera, lo cierto es que no tenemos excusa para quejarnos de nuestras propias imprudencias. 100%. Eso hay un aforisma romano viejísimo que dice que no debe escucharse a quien alega su propia torpeza. Nemo auditor y este propiam fin de semana, turpitudem allegans. No, y esa torpeza la vimos este fin de semana. Ustedes vieron la mall, cantidad de actividades que hubo, inclusive una en Veracruz, impresionante, muy conocida, o sea, y la gente sin mascarilla. Entonces, parece que estuviésemos viviendo como dos realidades. Una realidad de aquellos que no les importa el virus y otra realidad de un montón de gente que está preocupada por el virus. Y eso termina afectando la salud de la mayoría de los panameños. Por supuesto. Hubo hasta un allanamiento en una gallera clandestina. ¿Sí? En el área de Panamá Este, sí, en los llanos de Chepo. O sea, oye, ustedes vieron, hablando de eso, falta de sentido común de parte de los ciudadanos, ustedes vieron que las medidas incluyen el cierre de las playas, pero si uno se puede ir a la piscina. A la piscina sí, pero a la playa no. En los días de cuarentena. Pero a las piscinas pero fuera de las sociales. Pero fuera de las áreas sociales sí, pero fuera del toque de queda. Es decir, digo, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Yo no voy a bañarme a la piscina a las 8 de la noche. Pero me imagino que hay gente que se organiza fiestas en las áreas sociales. Sí, claro. Sí, pero entonces, cuarentena, para estar clara. Playas no, piscina sí. ¿Cierto? Piscina de tu área social sí. Sí. De las áreas sociales, las piscinas públicas cerradas. Ya tenemos el contacto con la doctora Marta Llueca, Flor. Estamos con la doctora. Un momento, a ver. Ay. Aló. Doctora, ¿nos escucha? ¿Nos escucho? Gracias por acompañarnos, doctora. Doctora, sí, bienvenida. Bienvenida, doctora. Quiero contarles quién es la doctora Marta Llueca. Ella es pediatra, gastroenteróloga y especialista en maestría del dolor. Es además fellow de Yale y de la Academia Americana de Pediatría. Es profesora ad honorem de la Universidad de Panamá. Es consultora médica de la Iglesia Episcopal en Delaware, investigadora para las universidades de Tufts, Yale y Harvard. Y fue por 12 años directora de investigación clínica para AstraZeneca. Y por eso el primer tema va a ser la vacuna, Atenógenes. Así es, doctora. Cuéntenos acerca de la vacuna. Ya en este momento en Estados Unidos se ha aplicado a muchas personas. Hasta ahora, ¿qué se sabe? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué tanto nos protege esta vacuna y por cuánto tiempo nos puede proteger? Cuéntenos, doctora. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Las dos vacunas que se han aprobado para uso de emergencia en los Estados Unidos son las de Pfizer y la de Moderna. Las dos tienen la misma plataforma de acción, que es el mRNA, es un nombre técnico para el material de proteína que lleva la vacuna y que estimula al cuerpo a producir anticuerpos y células defensoras del sistema inmune. Las vacunas, las dos se administran en 2 dosis separadas, la de Pfizer 3 semanas aparte y la de Moderna 4 semanas aparte. Es una inyección pequeña que se pone en la parte superior del brazo. Las personas acá en Estados Unidos que ya se están vacunando son los del grupo prioritario. Ese grupo incluye al personal médico y sanitario y también adultos mayores en asilos o en facilidades de cuidados crónicos, y luego pues se irá ampliando a más personal esencial, adultos mayores, etcétera. La respuesta ahora mismo es bastante prometedora en cuanto a las personas que se están acercando a vacunarse. Las encuestas locales hablaban de que
30-40% de las personas decían que sí se iban a vacunar y ese número ya ha subido a más de 60%, 70% de los encuestados que dicen que sí se van a vacunar. Y esa es la parte importante, que es la vacunación la que va a ayudarnos a controlar esta epidemia. Tu otra pregunta es la duración y cuándo empieza la defensa del cuerpo. El cuerpo comienza a montar su defensa aproximadamente 10 días después de la primera dosis, pero no es una defensa completa. Es muy importante que entendamos que se necesita la segunda inyección de la vacuna, porque ya estamos viendo que una semana después de la segunda inyección, ya el cuerpo alcanza casi que una inmunidad ya más de 95% casi efectiva. ¿Cuánto dura? No lo sabemos, se estima que podría durar entre 6 meses hasta un año, quizás más, pero eso lo vamos a saber sobre la marcha y de allí la importancia de completar los estudios y la importancia de la vigilancia de los vacunados. Eso se llama farmacovigilancia y eso es parte de la fase 4, que es la que le sigue a las aprobaciones, ya sean de emergencia o oficiales, pero ya todos los reportes que lleguen de seguridad y de monitoreo pues, de estas personas ya nos van a dar mucha más información sobre si las personas se están o no se están infectando al año siguiente de haberse vacunado. Una pregunta que creo que es importante, porque usted sabe que siempre hay estos grupos que han surgido antivacunas y esos grupos aprovechan cualquier coyuntura para difundir mensajes contrarios a la vacunación. Por ejemplo, durante el fin de semana circuló un video de una enfermera que fue vacunada y que sufrió un desmayo después de la vacuna. Con respecto a las reacciones adversas, ¿están dentro de lo normal de cualquier vacuna? ¿O hay un parámetro que indique que es que está la cosa preocupante, como pretenden difundir los antivacunas? Bueno, el primer mensaje para el público y los antivacunas es que mucha gente se desmaya con las inyecciones. Así que esa parte, sea vacuna o no sea vacuna, tenemos que estar preparados. Esas son reacciones, tienen su nombre, se llaman vasovagales, los desmayos. Pero la mayoría de las reacciones son locales, son de dolor local, puede ser alguna picazoncita, la persona incluso podría tener algunos síntomas de fiebres bajas, de dolores en el cuerpo, porque esa es precisamente la señal de que el cuerpo está reaccionando con la vacuna. Se han visto algunas reacciones que son menos frecuentes, que han preocupado a la gente, como por ejemplo las parálisis faciales de Bell, pero la incidencia ha sido tan pero tan baja que al compararla con esa incidencia en las personas que no se han vacunado resulta que es similar a la de la población general. O sea que ahora mismo no tenemos, por decirlo así, un tipo de reacción que no se vea en gente no vacunada. Igual se han visto unas pocas reacciones severas de alergia, que se llaman anafilaxis. Y es importante que las personas que tienen esa historia de anafilaxis, ya sea con otras vacunas, o con algunas comidas, o con algunas medicinas, entonces se les ha pedido que esperen a que se entiendan mejor estas reacciones, para entonces pues encontrar la fórmula más cuidadosa, ¿verdad?, de administrar la vacuna, administrarla en una clínica bajo monitoreo médico. O sea, hay formas de manejar eso porque muchas de estas personas ya se han vacunado con otras vacunas. Entonces, ahora mismo esa es la recomendación específica. Personas con reacciones severas alérgicas ahora mismo se les pide que esperen. Hay también algunas limitantes para la vacuna, doctora, en función de edad de las personas, en función de estado. Entiendo que en el caso de las mujeres embarazadas también tienen que esperar. Sí, entonces vamos primero por las edades. La vacuna de Pfizer tiene una autorización a partir de los 16 años de edad, un poquito más antes que las edades aprobadas para Moderna, que es a partir de los 18 años. Esto se debe a que es muy importante tener data dedicada a las edades pediátricas.
Entonces, cuando hablamos de aprobación pediátrica, ya entonces estamos hablando de que se han hecho algunos estudios más pequeños, ¿verdad? No tenemos que hacerle estos estudios a 30,000 chiquillos, pero sí hay que hacerlo en algún grupo más controlado, más pequeño, en que se pueda ver cómo se comporta esa vacuna en el cuerpo de las edades más pequeñas. Entonces, eso se hace a partir de cuando se completan los estudios de los adultos. Entonces, para mujeres embarazadas o lactantes, ¿cómo se hace ese desarrollo en ese grupo? Pues se comienza con estudios animales, se llaman estudios de toxicología, es el nombre de esos estudios, son estudios en realidad pues considerados preclínicos, y se hace en animales embarazados, en mamíferos embarazados y también que estén lactando. Entonces, con esa información ya preliminar de que no se ve nada demasiado preocupante, entonces se puede hacer pues la entrada en ese espacio ya oficialmente para decir que hagan o no hagan la vacunación. Hasta ahora esos datos preliminares no han demostrado que se hayan visto problemas en los animales jóvenes o recién nacidos. Entonces, pues eso se va a ir viendo con mucho cuidado. Ahora mismo se habla de permitir a las mujeres embarazadas que estén bajo alto riesgo, que sean de alto riesgo, a que se vacunen. Idealmente, como pediatra, yo diría que el tercer trimestre, los últimos 3 meses del embarazo, quizás sea uno de los momentos más apropiados, porque ya el bebé está formado, sus órganos ya están formados, ¿verdad? Porque nos preocupamos de que pudiera haber algún efecto en el feto que se está desarrollando. Así que estamos en esa progresión gradual hacia entender la seguridad de las vacunas en estos grupos. Doctora, coronavirus en niños, usted es pediatra también. ¿Por qué la letalidad es tan baja en los jóvenes? Solamente el 0.08% de los menores de 20 años fallecen. Eso es 8 de cada 1,000. Sí. Los niños, los bebés, pues desde bebés hasta que llegan a la adolescencia, primeramente reciben una serie de vacunaciones que ya ponen en forma su sistema inmune. También un niño tiene un promedio de 5 a 6 infecciones por año, sobre todo los primeros años de vida. Los primeros 5 o 6 años, ya después de la infancia, pues se ven unas infecciones muy frecuentes, resfriados y virus y todo eso. Entonces el sistema inmune de los niños está pues más fuerte y mejor entrenado. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que los niños no son adultos pequeños. Entonces, hemos tenido la bendición de que el coronavirus no se mete mucho con los niños, pero hay una condición que sí es muy preocupante y muy delicada, que se llama el síndrome multiinflamatorio sistémico, un nombre complicado, pero lo que quiere decir es que hay un cuadro clínico que se presenta después del coronavirus. O sea, lo que se ha visto es que estos niños tuvieron la infección unas semanas antes, y hay que detectarlo temprano. Generalmente se presenta con fiebres altas por varios días y un cuadro de diarreas y vómitos, y luego pueden tener hasta afección del corazón. Es rarísimo, es muy raro, gracias a Dios, es muy raro, pero es bueno saberlo y es bueno que las familias lo sepan, porque si algún niño ha tenido un COVID leve, que cuando ocurre generalmente es leve, es bueno monitorearlos por las siguientes semanas después de ese cuadro. Muy bien, muy claro. Doctora, otra pregunta. Ustedes desde su punto de vista como observadora, ¿cree que efectivamente en Panamá vamos a tener la logística preparada para iniciar la vacunación a finales del primer trimestre del año entrante? Porque hay muchas dudas, no hay mucha información certera sobre cómo va el proceso de adquisición de las neveras estas especializadas para mantener las vacunas de Pfizer y BioNTech, que son las que requieren menos 70 grados centígrados de temperatura para preservarse.
Y hay pues las dudas que obviamente sobre el tema de la logística. Si bien ya se ha definido los grupos a los que se estará vacunando en cada etapa, persisten las dudas. Usted como experta, especialista en el tema y desde afuera, viendo los toros de la barrera, ¿nos puede dar su impresión? Sí, bueno, quiero comenzar primero por decir que Panamá tiene una experiencia de grandes ligas en programas de vacunaciones. Y Panamá jugó un papel importantísimo en el control del polio a través de las vacunaciones. Entonces, esa parte que es la parte de administrársela al paciente y de desarrollar el programa de planificación, y eso es una experiencia que el Panamá la tiene y que se lleva por mucho a otros países. Entonces, el otro punto ya sí es el asunto de las neveras y el mantenimiento de las vacunas. Entonces, a mi entender, se están haciendo las averiguaciones y los arreglos pertinentes para tener suficientes neveras. Ya hay algunas en Panamá, a mi entender, hay algunos institutos que ya tienen esas neveras por otros productos que se usan, pero también quiero que seamos optimistas. La compañía Pfizer, que es la que tiene la necesidad de esta congelación extrema, ellos transportan y te traen las vacunas. Entonces, tienes que tener o las neveras, esa es una de las estipulaciones, o tienes que tener los recipientes con hielo seco. Y la parte del hielo seco es práctica desde el punto de vista en que si se va la luz, el hielo seco no se va, ¿no? Entonces, con eso, pues, se puede mantener un par de semanas. Eso sí, cuando se abre la vacuna y se pone en la refrigeradora normal, nos va a durar 5 días. Entonces, yo sé que eso es de preocupación para el público, pero yo les digo al público, no dejen que pasen 5 días sin que se acabe esa vacuna. Vayan y póngasela. O sea, no dejen que pase 5 días sin que la vacuna no se use. O sea, es que no deben pasar ni 3 días. Esa vacuna, en el momento en que se saca, debe haber filas, así como hay filas para zapatillas, tengo entendido. Así es. Pero también para hisopados, también para decir la verdad. Para hisopados también hay filas. Sí. Así que... También lo hay. Doctora, la vacuna, ¿cómo va a funcionar con las mutaciones? Sí, bueno, nuevamente hay que mantener la calma. Este virus, que es el tipo de virus de ARN mensajero, ese es el tipo de material, de proteína genética que el virus carga. Clásicamente está conocido que le encanta hacer mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son como faltas de ortografía. Es como que el virus decide que hoy escribe su nombre con mayúscula y mañana lo va a escribir con minúscula, ¿no? Entonces, la fase 3 de la vacuna Corrientes se hizo después de que ya habían salido otras mutaciones, ¿ok? Y pudimos comprobar en la fase 3 que la inmunidad sí se está desarrollando con la vacuna actual. Por supuesto que ahora tenemos que ver qué quiere decir esta nueva mutación. Y ya eso se está haciendo acá en Estados Unidos. Ya el Hospital Militar Walter Reed tiene a sus científicos descifrando qué se va a hacer con eso. Lo mismo allá mismo en Inglaterra. Pero lo que tenemos que hacer es apurarnos a vacunarnos, porque tenemos que salir de la mutación anterior. La mutación anterior nos está matando. Entonces, dejemos que los científicos se encarguen de descifrar los secretos de la nueva mutación, porque la nueva mutación se transmite muchísimo más rápido aparentemente. Sin embargo, y esto lo he comprobado también con la opinión del doctor, de mi colega Anthony Fauci, es que no hemos visto que sea más grave de lo que ya tenemos. Ahora mismo la gravedad es que más gente, entonces más complicados y más muertes. Entonces yo lo que diría es que ojalá pues para el primer trimestre, y esta es parte de la pregunta anterior, ya Panamá ha hecho sus contrataciones para que llegue la primera remesa de Pfizer, y luego pues hay contrataciones pendientes también para cuando se complete las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Entonces lo que hay que hacer es apurarnos. Tan pronto haya vacuna, tan pronto empiece el programa, ir a hacer la fila a los que le toca primero, por supuesto,
y luego a los que vienen después. Doctora, 2 preguntas más. Mire, uno, los que ya tuvieron COVID tienen que vacunarse. Y la segunda pregunta es, ¿qué riesgos existen de reinfección? Porque en Panamá hemos visto algunos casos de personas que ya les dio COVID y que le repitió. El doctor Pascal dijo ayer que 10 casos han dado Sí, al menos. de al menos. reinfección. Sí. Sí, sí. Bueno, mira, la reinfección se ha reportado, es verdad, pero si sacan el porcentaje, ¿verdad?, del número de reinfecciones, sobre todo los casos de los millones y millones del mundo, se van a dar cuenta que es un fenómeno que parece muy poco frecuente, ¿no? Pero que hay que tomarlo en cuenta, eso es uno. Y número 2, el hecho de que alguien que haya tenido COVID va a montar su respuesta inmune de defensa, pero esa respuesta no sabemos cuánto le va a durar. Pensamos que le puede durar 3 meses, 4 meses. Hay algunos estudios que hablan de un poquito más hacia 6 meses. Entonces, la persona que ya tuvo COVID debe vacunarse también. Claro, si tenemos falta de suministro de vacunas y alguien está seguro que acaba de tener COVID, quizás esa persona no tiene que salir corriendo a vacunarse, pero debe vacunarse sí eventualmente, al menos mientras no sepamos cuánto dura esa inmunidad natural. Y recuerden, así como nos vacunamos contra la influenza cada año, pues si es necesario nos vacunamos contra el COVID. Y lo último que quiero mencionar en este respecto es que las neveras, el asunto de las neveras es temporal, es a corto plazo. Ya Pfizer está hablando de hacer una preparación, y esto también es parte de fase 4, nuevas formulaciones, hacer una preparación en polvo, donde ya el polvo se mezcla con la solución diluyente para entonces administrarla. Entonces esto ya se va a ir resolviendo. Moderna no necesita el mismo tipo de congeladoras. AstraZeneca se puede poner en refrigeradoras normales. Entonces a corto plazo es que tenemos que resolver esto de las neveras pues más poderosas. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus explicaciones. Yo creo que nos ha ayudado mucho a poder entender este tema de las vacunas tan importante en este momento. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias. Chao, Saludos. doctora, Feliz Navidad. gracias. 8:53 minutos, una pausa, regresamos. Le estoy mandando la entrevista de la que yo... Continuamos aquí en Cuarto Poder, ya en la parte final. Lo que dice la doctora Martí Lloveca sobre la vacuna sí es importante. Ahora bien, queda la duda porque todavía no lo ha aclarado el Ministerio de Salud cuál va a ser la logística de la vacuna aquí en Panamá. Y yo creo que ese es un tema que debemos estar esperando respuesta en los próximos días. Debería ser horas, pero bueno. Sí, debe ser horas. Pero es como suponiendo que las primeras dosis de las vacunas lleguen en el primer mes del próximo año. Bueno, pero ¿no? estamos en diciembre. Eso queda como... Eso lo vemos en enero. ¿Te acuerdas que todo se concentra eso así? para enero. Eso lo dejamos para enero. Después de la cuarentena será Eso puede incluirse en el mensaje presidencial del 2 de enero. Eso sería tremendo, ¿ah? Tremendo si lo incluyera. Claro. Porque realmente eso es lo que mucha gente está esperando, ¿no? Sí, porque yo no dudo, cuando yo he visto la euforia de la gente con los hisopados que tienen, los puestos de hisopado que tiene el MINSA, y todavía siguen las largas filas, afortunadamente la gente haciéndose las pruebas, creo que la misma euforia se va a producir con la vacuna, o mayor, porque es que los hisopados son para saber si estás o no estás contagiado. Uh-huh. La vacuna es para inmunizarte contra la enfermedad. Entonces yo creo que va a haber una altísima demanda. Panamá, como bien dijo la doctora Martí Lloveca, es un país experto en materia de programas de vacunación, y esa parte a mí me tranquiliza. También lo del hielo seco es importante, ciertamente. Ahí he visto varios videos incluso del gobernador del gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, como explicando cómo se manipula la caja en que viene con el hielo seco. Fue muy didáctico. El gobernador de Nueva York hizo tremenda explicación. Entonces sí, pero igual si se traen esos lotes de vacunas masivamente, hay que tener las neveras para conservarlos, porque como bien anotó la doctora, el hielo seco es para 2 semanas nada más. Yo creo que una vez abierta la caja y sacada del hielo seco,
y en la nevera normal 5 días. No, y también digo, obviamente, la gente debe ir a vacunarse masivamente. Yo sí creo que en el caso panameño este movimiento antivacunas no ha calado mucho. Hay gente que en redes sociales lo está diciendo y otros que lo repican, pero no es la mayoría. Históricamente Panamá, por lo menos en el caso de la última gran vacunación que tuvimos con la influenza, fue todo un éxito. Sí, ciertamente. Alcanzamos unos récords históricos y la distribución creo que se hizo en un promedio de 3-4 meses aproximadamente, que quizás es, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, puede ser algo similar en esta oportunidad. No estamos diciendo que así sea, pero eso es lo que tiene que aclararnos el Ministerio de Salud, para entender los tiempos y que eso también ayude a calmar la angustia y que todos podamos ver más cerca esta luz al final del túnel, ¿no? Ciertamente, para lograr esa famosa inmunidad de rebaño que se logra con el 70% de la población inmunizada. Uh-huh. Bueno, es más, ahí están circulando algunos planes, por ejemplo, el de Colombia está claro ya la logística. En todo el Plan Nacional de Vacunación de Colombia, estoy viendo acá que en la primera etapa ya definieron que están los 100% de los trabajadores de la salud y 100% de los mayores de 80 años. La segunda etapa, 100% de la población de 60. Esa logística es la que todavía hace falta en Panamá. ¿Cómo vamos a saber si alcanza para todos si no sabemos cuántos somos siquiera? No tenemos ni censo. Y este año tampoco vamos a hacerlo, por cierto. Eso ya queda como hasta el otro. Terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Nos vemos.